Porque, a ver, mi gente chula, ¿se acordarán que en los últimos días hemos estado escuchando todo el tema del patrimonio de Rocío Nale? De sus casas, de quién es, etcétera. Y de hecho, la propia Rocío Nale ya, después de mucho tiempo, yo diría mucho, fue a responder o fue a aclarar el origen de su patrimonio en una entrevista con Joaquín López Dóriga. ¿Quién es la persona que ha estado detrás de esta denuncia? Porque no es ninguno como tal de sus adversarios políticos en Veracruz. No es frontalmente Pepe Yunes, el candidato del PRIAN a la gubernatura del estado. No. ¿Quién es realmente? Es un empresario que se llama Arturo Castañé Couturier, que él, pues lamentablemente, perdió a uno de sus hijos, fue asesinado a uno de sus hijos hace unos años en lo que yo entiendo fue un robo, le robaron un reloj y asesinaron a uno de sus hijos. Y este empresario, a través de sus redes sociales, pues estaba publicando pues una serie de documentos donde él pues cuestiona el patrimonio de Rocío Nale. De hecho, actualmente está cuestionando la propia respuesta que ha dado Rocío Nale a Joaquín López Dóriga, porque dice, pues es que a ver, Rocío Nale, a mi parecer suena lógico, pero pues ahí están los cuestionamientos. Le heredan una propiedad, la otra la compra su marido, ella participa en la compra con un cheque de 1 millón, pero ha sido un patrimonio que han ido creciendo desde hace muchos años. El asunto es que aquí los cuestionamientos que le hacen es particularmente por una propiedad, que es esta. Esta es la casa que generó escándalo. Al inicio, y eso sí lo cuestioné y lo digo, al inicio Rocío Nale, pues como que manejaba que esta casa, que no era suya, o sea, las respuestas eran muy ambiguas al principio y esto creció muchísimo. Bueno, pues viene la respuesta de Rocío Nale, ella explica de qué se trata y entonces este empresario de hecho reta un poco más bien le pide a Joaquín López Dóriga que le abra el espacio para darle un derecho de réplica y al final este hombre ha estado en varios medios de comunicación, ¿no? De hecho, apenas está evidentemente subiendo una nota de Javier Alatorre, de Azteca, de ya saben quién, el cavernícola empresarial número uno, Ricardo Salinas Pliego, donde justamente hablan del tema de las propiedades de Rocío Nale. Lo que yo quiero saber es si Arturo Castañeda Couturier, que ha presentado una denuncia en contra de o sea, en contra de Rocío, y que Rocío presentó una denuncia en contra de este señor. Yo solamente quisiera saber si va a responder a lo que dijo la ONEA. ¿Qué es la ONEA? Para mi gente chula, divina, bella y preciosa. La ONEA es una organización nacional anticorrupción. Esa es la ONEA. ONEA México ha estado haciendo pues una serie de investigaciones, tiene muchos años existiendo ONEA México. Su fundador, de hecho, es Carlos Guidi Blanchet. Él falleció, si no estoy mal, forma una familia al lado de otros empresarios y estudiantes que apoyados de la tecnología pues empiezan a formar este grupo. Actualmente es Iván Guidi Blancher, hermano, el director general, y es un consejo conformado por varias personas que se dedica justamente a buscar qué hay detrás y combatir la corrupción. Bueno, básicamente hacen una serie de campañas y hacen lo que ellos buscan es impulsar la transparencia y la rendición de cuentas, etcétera. Es una organización privada, es una organización nacional, es una organización civil que se dedica justamente a combatir la corrupción o hablar de corrupción. Y esta organización, y por eso hago mucho énfasis en quién es la ONEA, aquí de dónde viene, quiénes son las que la encabezan, porque justamente esta organización hace 6 horas publicó, y es el propio Iván Guidi Blanchet, que es el director general de ONEA, publicó un reportaje en donde cuestionan a este empresario, a Arturo Castañé Couturier, porque la ONEA, según su investigación o según su reportaje, descubrieron una red de tráfico de influencias de este empresario. Vamos a escuchar lo que tiene que decir el director general de la ONEA respecto al empresario que ha estado detrás de las propiedades de Rocío Nale. Hola, soy Iván Giri, director de la ONEA, la Organización Nacional Anticorrupción. Nos ha tocado denunciar y combatir el saqueo de recursos públicos y los crímenes del PRI
en el gobierno encabezado por el hoy delincuente convicto Javier Duarte. Combatimos la corrupción y el autoritarismo del PAN con el gobierno de Miguel Ángel Yunes, quien pretendía establecer un cacicazgo familiar cobijado por la impunidad. Denunciamos la corrupción del hoy preso fiscal Jorge Winkler y presentamos ante el Congreso local una solicitud de juicio político para destituirlo. Hemos señalado las múltiples deficiencias del gobierno de Cuitláhuac García. Fuimos parte del esfuerzo de la sociedad civil para que en 2018 ocurriera la alternancia democrática dentro de las primeras elecciones legítimas en la historia de nuestro país. No tenemos filiación partidista, nos interesa el desarrollo democrático de Veracruz. Atentos al proceso electoral en el que nos encontramos inmersos, queremos compartirles algunas observaciones y los resultados de una investigación que recién hemos concluido. Primero, los veracruzanos nos merecemos una campaña política de altura, donde escuchemos propuestas concretas para abatir el rezago que presentamos en todos los órdenes. Exigimos que se eleve el nivel del debate, donde los golpes bajos no tengan lugar. Segundo, reconocemos la necesidad de que todos los candidatos, independientemente del partido que sean, aclaren y transparenten su patrimonio. Es una condición esencial en cualquier democracia. Tercero, desde hace algunos años, en ONEA le hemos seguido la pista al inexplicable patrimonio de los Yunes, quienes en el servicio público se han vuelto millonarios, inexplicablemente millonarios. Aquí les dejo el enlace de nuestra investigación, que fue retomada por medios nacionales e internacionales y a la que los Yunes no han podido dar respuesta. Por último, les quiero compartir los resultados de nuestra investigación sobre la campaña mediática que ha desplegado el bloque opositor utilizando como ariete a Arturo Castañeda. Siempre es obligado preguntarse si existe legitimidad o calidad moral cuando un personaje tan siniestro como Yunes Linares está operando tras bambalinas. Hemos descubierto una red de tráfico de influencias que le resta legitimidad a cualquier señalamiento de Arturo Castañeda, quien no solo ha estado vinculado a Fidel Herrera y a Javier Duarte, sino que ahora está profundamente implicado en una red política de tráfico de influencias comandada por los Yunes y en la que están involucrados, entre otros, las autoridades municipales, así como diferentes representantes populares y familias muy conocidas en la zona de Veracruz, Boca del Río. Aquí les dejo el enlace a nuestros hallazgos. Estaremos atentos a la resolución de las diferentes denuncias penales y a que se aclare y en su caso castigue si es que se usaron documentos falsos para confundir a la opinión pública. En ONEA estamos a favor de la transparencia de la vida pública y seguiremos trabajando para que la corrupción y la impunidad no vuelvan a dejar su huella en nuestro querido Veracruz ni en ninguna parte de México. Muchas gracias. Entonces, lo que está diciendo el director general de la ONEA es que Arturo Castañeda Couturier es un empresario al que le han tenido la pista porque justamente ha estado vinculado a administraciones como la de Fidel Herrera, pero también está operando para Yunes Linares. Y créanme, cuando hablamos de Javidú y luego Yunes Linares, yo no sé exactamente quién de estos dos es un peor personaje para la política veracruzana. El asunto es que publicaron un reportaje un poco más amplio, en el que hablan sobre Arturo Castañé y una red de tráfico de influencias bastante larga, en donde se menciona más de un nombre de político, entre ellos, usted ya sabe, Lord Longaniza, ¿se acuerdan de él? Vamos a ver qué publicaba ONEA. En los últimos meses y en plena campaña a la gubernatura por Veracruz, hay un nombre que ha tomado casi la misma notoriedad que quienes aspiran a ese cargo. Se trata de Arturo Castañeda Couturier, quien de acuerdo con la aspirante de Morena, Rocío Nale García, ha sido utilizado como tercero para infundir ataques en su contra. Este personaje empresario de ascendencia francesa ha sido vinculado con las familias Herrera Beltrán, Alemán Velasco, Unanue Abascal, Rementería, Alonso Morelli, Deschamps, Duarte de Ochoa y sobre todo, a últimas fechas con la estirpe Yunes, la mayoría de ellas localizadas en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Medellín, municipios en los que han instaurado un cacicazgo.
Castañeda Couturier ha ostentado cargos en diferentes administraciones estatales y se le señala además por hacer uso del tráfico de influencias para beneficiar a sus empresas. Se le acusa también por presuntamente haber recibido cantidades millonarias para la Fundación Produce Veracruz, montos que no transparentó ni fueron fiscalizados durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, por lo que se le responsabilizaría por la comisión del delito de daño patrimonial a las finanzas públicas y desvío de recursos. Para su fortuna, ha logrado salir ileso de las acusaciones y denuncias legales gracias a la relación que tendría con Gerardo Lozano Dubernard, exauditor especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior de la Federación, quien le habría encubierto y subsanado las numerosas irregularidades al aliado de los Yunes. Pero esta relación con Lozano Dubernard es solo la punta del iceberg de la red que ha tejido el originario de San Rafael con familias señaladas por corrupción, cuyos integrantes han hecho su fortuna a costa de cargos públicos, manchadas por innumerables acusaciones sobre las que pesan incontables denuncias y que han utilizado el servicio público solo con la finalidad de extender su poder y su riqueza. Al clan pertenecen, en primer lugar, el actual candidato de la alianza entre los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, PAN, PRI y PRD, José Yunes Zorrilla, quien ha sido diputado federal en diversas legislaturas, así como senador, y también se ha desempeñado como presidente municipal en el municipio de Perote. Yunes Zorrilla fue el candidato de la oposición que compitió contra Cuitláhuac García en la elección a gobernador de 2018, proceso que perdió y por el que nuevamente contiende en este 2024. Al originario del municipio de Perote se le vincula a un personaje repudiado por la gran mayoría de veracruzanos, que ha sido catalogado como el peor gobernador de esa entidad, Javier Duarte de Ochoa, quien se encuentra preso en el reclusorio norte por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, donde cumple una condena de 9 años, al que además se le vinculó a proceso por el probable delito de desaparición forzada de personas. La relación entre ambos personajes salió a relucir en últimas fechas gracias a un mensaje en la red social X, en la que Duarte de Ochoa asegura que a Yunes Zorrilla nadie lo ha ayudado como él, además de que lo considera leal y agradecido. Dentro de este clan también se encuentra Miguel Ángel Yunes Linares, quien gobernó Veracruz abanderado por el PAN entre el 2016 y el 2018, bienio que le sirvió solamente para utilizar a la Fiscalía General del Estado como su brazo ejecutor de caprichos y venganzas. En ese tiempo encarceló al menos a una veintena de funcionarios de administraciones priistas que ahora gozan de cabal libertad, dado que la mayoría de las detenciones fueron cometidas violando el debido proceso, de tal manera que jueces federales suspendieron los actos judiciales por los que se le juzgaba. Hoy casi todos se encuentran ya en activo e incluso algunos de ellos participan de nueva cuenta en la vida política del país. Entre estos personajes se hallan Juan Antonio Nemidit y Flavino Ríos Alvarado, que en ambos casos fueron exonerados de los cargos de los que se le acusaba el organismo Procurador de Justicia, cuyo titular, Jorge Winkler Ortiz, dicho sea de paso, se encuentra preso por la presunta comisión del delito de tortura. Hoy vuelve a la escena pública dado que es suplente de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, en la primera fórmula por la senaduría de la coalición de la derecha. No obstante, Hipólito Deschamps, el aspirante a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, sostuvo que la suplencia es un mero protocolo, dado que el hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, iría por otro cargo y dejaría a su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, en el Senado de la República. Miguel Ángel Yunes Márquez, exalcalde de Boca del Río, que intentó ser gobernador en 2018, sin embargo, también perdió en ese proceso frente a Cuitláhuac García. Fue abanderado del PAN y del partido Movimiento Ciudadano, comandado por el también veracruzano Dante Delgado Ranauro, a pesar de que en 1996 fue detenido en un operativo del que fue encargado Miguel Ángel Yunes Linares, entonces mano derecha del gobernador priista Patricio Chirinos Calero. A este clan también pertenece otro hijo de Yunes Linares, Fernando Yunes Márquez, quien ha sido diputado federal y presidente municipal. Hoy se encuentra más que listo para ser diputado federal
gracias a la lista de pluris del Partido Revolucionario Institucional. Otro miembro más de este famoso clan es el primo de Miguel Ángel Yunes Linares, Héctor Yunes Landa, quien no ha logrado ser gobernador a pesar de haberlo intentado en múltiples ocasiones. No obstante estos fracasos en las internas, puede presumir que ha sido diputado local, diputado federal y senador. Varios de estos cargos los ha repetido como intenta hacer en la próxima legislatura local, en donde va primero en la lista de plurinominales. Dos mujeres también forman parte de este entramado. Patricia Lobeira Rodríguez, alcaldesa del puerto de Veracruz, designada después de que su esposo Miguel Ángel Yunes Márquez no pudo llegar al cargo al estar impedido por no contar con los requisitos de residencia, por lo que su esposa fue utilizada como pieza emergente para no perder ese espacio local. En tanto, Andrea Yunes Yunes, hija de Héctor Yunes, sin ninguna experiencia política, fue designada como diputada local en la 65ª legislatura veracruzana, al ir en la tercera posición como plurinominal del Partido Verde. Todos ellos de nueva cuenta toman cierta fuerza después de la gran derrota que tuvo Miguel Ángel Yunes en el 2018, quien quería suceder a su padre. Estos personajes se han repartido cargos en casi todos los niveles, municipales, locales y federales. Por todo lo anterior, resulta inconcebible que las acusaciones mediáticas y las denuncias promovidas por el empresario Arturo Castañé Couturier gocen de credibilidad, tomando en cuenta la notable, evidente y demostrable relación que ha tenido con la derecha veracruzana, especialmente con las familias caciques de la zona conurbada porteña. Este conflicto de intereses existente definitivamente pone en razonable y legítima duda su versión y le anularía cualquier intención de influir en el electorado que está a poco tiempo de decidir el rumbo de Veracruz y del país. Yo no sé en qué parte de toda esta trama corrupta y asquerosa me quedé antes de tener náuseas. O sea, yo nada más quiero que dimensionemos la cantidad de personajes de las que estamos hablando. O sea, me están diciendo que Arturo Castañé Couturier está bien enojado y está bien preocupado por las propiedades de Rocío Nale, pero no está preocupado por sus secuaces, por el patrimonio que le han robado a los veracruzanos, los Yunes. Miren, yo soy de las primeras que dice, porque luego aquí me van a sacar, es que no, es que es la ONEA y estos quiénes son. A ver, gente chula, bella, divina y preciosa. Aquí ya, por supuesto que importa cuestionar la calidad moral. ¿Quiénes son? ¿Con qué calidad moral vienen a decir lo que dicen? ¿Con qué calidad moral vienen a denunciar lo que denuncian? ¿Y qué esconden? ¿Qué intereses tienen? Por supuesto que eso es lo más importante, pero también hay que entender cuáles son los factores que están aquí en juego. La ONEA ha sido crítica de la administración de Cuitláhuac. La ONEA ha sido crítica de la administración de López Obrador. La ONEA ha sido crítica de muchas organizaciones. A veces podemos estar de acuerdo, a veces no. Pero cuando estás viendo una trama como la que te está explicando la ONEA, donde venimos, o sea, los que viven en Veracruz vienen de malos gobernadores en malos gobernadores, de caciques en caciques en caciques. Por supuesto que me preocupa qué es lo que va a pasar en Veracruz. Y por supuesto que empiezas a cuestionar quién es Arturo Castañeda Couturier y qué quiere. Miren, lo que hace la ONEA con este artículo es cuestionar la calidad y la autoridad moral de Arturo Castañeda Couturier. Y empieza a establecer una serie de relación donde este empresario se habría beneficiado justamente de esas administraciones por las que los veracruzanos decidieron no votar en el 2018. Estamos hablando de acusaciones de desvíos, de peculado, de corrupción, de desaparición forzada. Estamos hablando de una serie de acusaciones que solamente van creciendo. Yulén Rementería está en la escena. O sea,
Arturo Castañeda Couturier simplemente es un empresario que dice estar muy preocupado por Veracruz, pero pues cuando ahora escucho que está muy preocupado por Veracruz, en realidad está muy preocupado porque no obtenga los mismos beneficios, privilegios, acuerdos que ha tenido, que tuvo durante tantos años con los Yunes, con esta familia, que por mucho que tuviéramos a los Yunes del PRI, a los Yunes del PAN, son al final la misma familia. Hace muchos años todavía había una cierta diferencia, o al menos creíamos que existía una diferencia entre las familias que se partían en ideologías políticas, o que no todos estaban en el mismo costal. Pero cuando vamos viendo, sobre todo los chavos como yo, por ejemplo, cuando vamos viendo que el PRIAN, pues, siempre ha existido y que ese PRIAN, justamente ese PRIAN era, en lo público se odian a muerte y se pueden acusar de corrupción, pero en lo privado van y se sientan y comen y están juntos y celebran y todos felices, wow, wow. O sea, estamos viendo que Arturo Castañeda Couturier está ligado a básicamente toda esta cúpula de caciques que le han hecho daño a Veracruz. Y de ahí esta acusación de la ONEA de decir, pues, ¿con qué cara o con qué autoridad viene a cuestionar este tipo de situaciones que se tienen que aclarar? Yo ahí insisto, y celebro que Rocío Nale por fin saliera a decir, bueno, es que aquí están mis propiedades, aquí están mis escrituras. Eso es lo que muchos dijimos, tiene que hacer desde el principio para que no creciera tanto. Creció hasta este punto. Rocío ya presentó sus actas notariales de las propiedades que acreditan de dónde viene y demás. Y todavía, después de haberlas presentado, este empresario Arturo Castañeda Couturier le estaba pidiendo a Rocío Nale que si efectivamente estaba segura de que el departamento en San Pedro Garza García costaba lo que Rocío Nale dice que le costó hace años cuando lo compró su marido y ella para su hija, pues entonces que él se los compra. Pues si no está a la venta. Ahí es donde te das cuenta que son meramente ganas de fregar, son solamente ganas de fregar. Uno, no está a la venta, y 2, cualquier empresario, cualquier ciudadano en realidad sabe que el valor de una propiedad siempre va creciendo. Dadas ciertas circunstancias podría ir bajando, sobre todo cuando violencia, inseguridad, etcétera. Pero sobre todo el valor de una propiedad va creciendo. Y en un lugar como lo es San Pedro Garza García, el valor de la propiedad solamente va para arriba. Es muy raro que el valor de una propiedad en San Pedro vaya para abajo. Pero si Rocío dije que lo compró hace años a ese precio y hoy muy probablemente vale el doble o el triple, ¿en dónde está la mentira? Cualquier persona seria que se dedique al sector de bienes raíces sabe que esto es muy posible. Y sobre todo en un lugar, insisto, como San Pedro Garza García. ¿Cuál es la insistencia? ¿Cuál es el objetivo ahí de Arturo Castañeda Couturier? De retar a Rocío Nale, fregar, nada más fregar. Luego le está pidiendo a Rocío Nale que que le diga a su sobrina, a la que construyó, una de estas casas y que posteriormente se la da en renta a Rocío Nale, o que empieza con esta transacción, le está exigiendo a una persona que no es servidora pública, que no tiene ningún tipo de función, que entregue cuentas de las transferencias y que entregue cuentas de la capacidad económica que tiene para haber construido una propiedad. No estamos hablando de Rocío Nale, estamos hablando de la sobrina de Rocío Nale. ¿Por qué? Es meramente ganas de fregar. Como ya se quedó sin el argumento de que Rocío Nale no tiene los comprobantes de las propiedades y demás, entonces ahora se va al reto, a a decir: "Dame tu patrimonio", a poner ¿qué es lo que están buscando? Entonces, este reportaje de la ONEA sale y hace una línea de quiénes son todos estos personajes, sin dejar de cuestionar los negativos del gobierno de Cuitláhuac García. Yo soy de las que cree que cuando tenemos este tipo de denuncias, lo más sano es, o este tipo de acusaciones, pues lo más sano es que salgan a deslindarse. Y ahora le toca a Arturo Castañeda Couturier. Ha estado dándole mucho y mucho, mucho Rocío Nale, pues también a él cuenta, también a él le toca. No, no es servidor público, es un empresario que en este momento está acusado de estar y de formar parte de una red de tráfico de influencias, de nada más y nada menos que los más corruptos de Veracruz, que es Yunes Linares, que como se habrán dado cuenta y los veracruzanos lo saben, nos lo quieren recetar en una plurinominal. Así, amarrando cargos los Yunes, porque pues es que a ver, ¿a qué se va a dedicar la familia? ¿No? Piensen ustedes en la familia Yunes, por favor. Pobrecitos, tienen tantos años dedicándose a la política que ahora, ¿cómo van ustedes a creer que no lo vayan a hacer? Entonces, ¿cuál es la solución? Como ya es muy descarado que existe el PRIAN, como ya no lo pueden negar porque fueron en alianza, de hecho van en alianza y no lo pueden negar, pues ahora sí vamos a protegernos todos las espaldas y viva México, familia. Viva México, porque primero la familia. Entonces, ¿qué hicieron los Yunes en Veracruz?
ponen a uno de los hijos de diputado, pero de suplente ponen a su papá. En otra pluri ponen al tío. ¿Qué? Toda la vida llevan. ¿Qué pasó? No podemos faltar a la tradición familiar. Entonces, en otra ponen al tío. Maravilloso. Luego, ¿a quién ponen? A la esposa. ¡Viva México! Hay que poner a la esposa también. Luego, ¿a quién pusieron? A la otra hija. Entonces, tenemos a la esposa, la prima, la hermana, la hija, los primos, o sea, tienes a los hermanos, ahí los tienes. Todos los yunes buscando hueso, ya sea en la local o en la federal. Incluso protegiendo hasta a sus papás. Eso debería de estar ilegal, por cierto. Los yunes en Veracruz dijeron, a mí mi negocito familiar no me lo toca. Qué chulada, ¿no? Qué chulada. ¿Y los veracruzanos? ¿Para cuándo? No, esos no importan, no importan porque han de creer los yunes, como son tantos en Veracruz, son los únicos que habitan en Veracruz, algo así han de creer, pero no, vale la pena recordar que Veracruz es considerada electoralmente una joya de la corona por la cantidad de habitantes que tiene, por la extensión territorial del estado, porque además Veracruz tiene puerto, es aduana, entonces, no solamente los yunes habitan y poblan Veracruz, hay muchos otros que poblan y habitan millones, hay millones de personas que son, por ejemplo, veracruzanas que se han tenido que salir de su estado y para poblar otros, por ejemplo, en caso de Puebla, pero también hay millones de personas que han entrado por Veracruz. Por ejemplo, mis abuelos entraron por Veracruz a este país. ¿Y quién les dijo a los yunes que ellos tenían derecho a secuestrar, a ser los caciques de un estado con tanta riqueza como los Veracruz? Una riqueza cultural, una riqueza gastronómica, una riqueza musical, una riqueza en su gente, una riqueza en cada uno de sus rincones, una riqueza en recursos naturales. ¿Quién les dio permiso? ¿Quién diantres les dijo que ellos eran los dueños y señores como si fuera un sistema feudal? Como si Veracruz fuera parte de una pequeña monarquía, ellos fueron los reyes y entonces se van heredando la plaza. No, así no funciona. Vivimos en una democracia en el país. A veces siento que lo olvidan y vale la pena recordarles. Es una democracia representativa, es decir, los mexicanos gobernamos a través de nuestros representantes. Yo sé que esto a veces podría ser sorprendente, sobre todo para este tipo de personajes, pero no, sí, nosotros mandamos, no ustedes. Así que Veracruz, despierten, porfa, ¿no? Porfis, de Veracruz despierta, abre los ojos, mira hacia arriba y ve quiénes están en tus listas de pluris.